Es decir, si nosotros podemos interpretar bien un problema, podemos obtener una ecuación adicional. ¿Ya? Adicional a las ecuaciones de equilibrio. Y eso nos permitiría tener una ecuación más para resolver. Entonces, cuando tenemos una estructura hiperestática, ¿se acuerdan lo que es una estructura hiperestática? No, recuerda. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que significa hiperestático? Isostático. ¿Qué significa isostático? Eso es bajo. ¿Ah? Eso es bajo. Hiper alto. Mucho. Sí, tiene razón. Sí. Pero necesitamos una definición más precisa. Algún movimiento. ¿Ah? Algún movimiento. No, ambas están en equilibrio. La estructura, bueno, por el hecho de llamarse estructura, entendemos que están en equilibrio. Isostática y hiperestática son estructuras que están en equilibrio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien se acuerda? Lo mencionamos, sí, es de la unidad pasada. ¿Alguien? ¿Nadie? Isostático que se puede resolver con una sola ecuación de equilibrio. Hiper con que necesita más. Casi. Tiene ahí un error en su apunte. No puede ser, por eso. Isostático. Por eso te formas. Ahí está la respuesta. Claro. Isostático es la estructura que se puede resolver solamente con las ecuaciones de equilibrio, ¿ya? No con una ecuación de equilibrio, sino que con las ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Que en el caso de las estructuras planas son 3 ecuaciones. Entonces, cualquier ecuación que, o sea, cualquier estructura que yo pueda resolver con las 3 ecuaciones de equilibrio es una estructura isostática, ¿ya? Lo que significa que cuando yo resuelvo la estructura tengo que tener máximo, ¿cuántas incógnitas? 3. ¿Se acuerdan de los reticulados, ¿cierto? O los simples apoyos? Siempre teníamos 3 incógnitas, ¿ya? Eso quiere decir que las podíamos resolver con las ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Una estructura hiperestática es aquella estructura que no me basta con la ecuación de equilibrio porque tiene más incógnitas, ¿ya? Esa es una estructura hiperestática. Es decir, que tenemos más incógnitas, tenemos más de 3. Y por tanto necesitamos algo más. No basta con las 3 ecuaciones de equilibrio, necesitamos algo más. Es ahí donde la ley de Hooke nos puede aportar ese algo más que nos falta, ¿ya? Obviamente las condiciones de equilibrio siempre van a ser la primera herramienta, las ecuaciones de equilibrio. Es la primera herramienta que nosotros utilizamos, siempre. Independiente de si es isostático o hiperestático la estructura, ¿ya? Y de ahí viene la ley de Hooke, que está relacionada con la geometría del problema, ¿ya? Que nos puede aportar una o más ecuaciones, si es que el problema lo permite, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Y por tanto, si tengo una estructura hiperestática, puedo eventualmente tener más de 3 ecuaciones para resolver el problema, ¿ya? ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Siempre, obviamente, apuntando a resolver lo que nos interesa, ya sean esfuerzos o deformaciones. Lo dijimos desde el principio del curso. Esos son nuestros objetivos finales, cuando nos enfrentamos a una estructura, ¿ya? Determinar esas variables. Veámoslo con un ejemplo, ¿qué mejor? ¿Ya? A ustedes que les encantan estas cosas.
¿Ya? Mm. ¿Ya? Te voy a poner la pantalla en blanco. No. Oh. Un momento, ¿Terminado? un momento. No, un poquito, un poquito. ¿Sí? ¿Terminado? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? ¿Alguien votó? Ya. Vamos a ver si logramos hacer funcionar esto nuevamente. Tenemos un apoyo fijo acá, ¿cierto? Son todos fijos. Una barra aquí, acá. ¿Cuál es la dimensión de esto? 2 y 2. 2. 2 2L. L. ¿Y acá igual? Sí. Acá había una fuerza. Sí. ¿Y esto cuánto era? L. Este era A Sí. y este B. No, al Sí. medio Me B. debe. C, el último. Ya, ¿qué otro dato teníamos? Estas barras tenían área y módulo especial. Sí. Ya. ¿Qué dato teníamos? ¿Qué son 40 toneladas? L era un 1 metro. El área, ¿cuánto era? 6 centímetros cuadrados. Y el módulo de elasticidad. 1 por 1 por 10 10 elevado a llevaba 6 6. kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ya. Eso era todo, ¿cierto? Ya. Entonces cuando uno va a resolver un problema como este, tiene que darse cuenta de ciertas cosas. ¿Ya? Si yo quisiera hacer, ¿cierto? Resolverlo, primero significa responder lo que me están pidiendo. Me están pidiendo la fuerza de la barra y las reacciones. El apoyo, ¿cierto? Por tanto, yo tendría que hacer un esquema, ¿cierto? Analizando la estructura, ¿ya? Primero aislándola y solo considerando las fuerzas que la afectan, ¿ya? Como siempre lo hacemos. ¿Qué fuerzas vamos a tener aquí? Vamos a tener la reacción en el apoyo, ¿cierto? Son dos. Vamos a ver fuerza Y, fuerza en X. Aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos fuerzas, ¿cierto? En las barras. Recuerden que las barras solo trabajan de manera axial. Por tanto, vamos a tener una fuerza ahí en B y una fuerza en C. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que alguien pudiese haber pensado, que también es bueno haberlo pensado, para darse cuenta, que en el apoyo debe haber dos fuerzas, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? En realidad no hay dos fuerzas. ¿Por qué? Porque la barra solo puede trabajar en este eje. La barra nunca va a transmitir fuerza en esa dirección. Por tanto, esa fuerza nunca va a aparecer. ¿Entienden? Por lo tanto, la fuerza que aparece en el apoyo va a ser en la misma dirección de la barra y finalmente va a ser igual a la fuerza de la barra. ¿Ya?
Por eso en realidad no son dos fuerzas las que aparecen en el apoyo, sino una. Y la P no, ¿no? ¿Ah? La P. Ah, sí, falta la P acá. Ya. ¿Hay más fuerzas? ¿Sobre la viga? No. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 4. Hiperestática. ¿De acuerdo? Porque solo tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, vamos a ver. Bueno, si todavía no tenemos claro cómo vamos a resolverlo, no importa. Aplicamos la ecuación de equilibrio igual y vemos qué nos va a dar. ¿Ya? Vamos. Sumatoria de fuerzas en X, como siempre. ¿Qué tenemos? La reacción en X, en A, vale 6. No hay más fuerza horizontal. Eso está claro. Sumatoria de fuerzas en I, tenemos reacción, tensión en los cables, o en las barras, perdón. Perdón, está apuntando hacia arriba. Y esa apunta hacia arriba. Bueno. Y aquí tenemos 3 incógnitas, ¿cierto? Que son las que nos están faltando. Y P es conocido, así que es un valor dado, así que lo vamos a dejar ahí. Ahí tenemos una ecuación. Tercera ecuación de equilibrio, sumatoria de momentos. ¿Dónde vamos a sumar momento? Hagámosle nada. Recordemos que estas distancias son 2L. Por tanto, aquí tenemos, si hacemos el punto de giro acá, vamos a tener que la fuerza en la barra B genera un giro antihorario, por tanto positivo, Sí. ¿cierto? Fuerza por brazo, y el brazo va a ser 2E. Después tenemos la fuerza en la barra C, que también genera un giro antihorario, por tanto positivo, fuerza, y el brazo en este caso es 4E. Y finalmente la fuerza P, que genera un giro horario. Por tanto, se resta fuerza por brazo, y el brazo en este caso también es 4E. Vale. Ahí obtenemos otra ecuación, ¿cierto? Podemos simplificar el L. Fíjense que todo está multiplicado por L, así que lo podemos simplificar. También podríamos dividir por 2, aquí está multiplicado por 2, 4 por 4. Por tanto, si simplifico por 2, este me queda 2, y este me queda 2. Entonces, al final la ecuación, si la simplifico, me va a quedar... Uy, casi. Fuerza en la barra C igual a 2P. Y ahí tengo una segunda ecuación. Recuerden que P es un valor conocido, por tanto las únicas incógnitas son AI y la fuerza de la barra. Entonces hasta ahora tengo cuántas incógnitas, eran 4, ¿cierto? Ya resolvimos una. Me quedan 3 incógnitas, que son las 3 que aparecen en la ecuación. O sea, me quedan 3 incógnitas, pero mantengo 2 ecuaciones más porque ya usé una ecuación. Por lo tanto, me falta una ecuación más. La voy a resolver. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo resolvemos un problema como este? Bueno, aquí es donde viene el análisis de deformaciones. Y aquí se hacen algunos supuestos para poder obtener una aproximación, digamos, a la situación real.
se supone que cuando yo tengo un elemento viga, como el problema, con otros elementos barra, se asume que la viga es mucho más rígida que las barras, ¿ya? Por naturaleza, ¿cierto? Si estamos hablando de una viga estructural, va a ser mucho más rígida porque es más masiva, ¿cierto? Tiene una sección mucho más grande, por tanto las deformaciones que puedan ocurrir en una viga son despreciables ante la deformación que pueda ocurrir en una barra, ¿ya? Las barras, por ser elementos esbeltos, ¿cierto? Que trabajan principalmente en tensión, o en tracción, o en compresión, se deforman mucho más de lo que se pueda deformar una viga, ¿ya? Por tanto, se puede asumir que la deformación de la viga es despreciable, ¿ya? O bien que funciona como un cuerpo rígido. ¿Recuerdan cuando veamos los problemas de cuerpo rígido? Ahí asumíamos que el cuerpo rígido no se deforma, o que su deformación era muy pequeña. Por tanto, si yo tengo aquí la viga, tengo aquí la barra, entonces yo tengo que hacerme la siguiente pregunta. Si yo tuviera que aventurar, ¿cierto? ¿Cómo se va a deformar esta estructura? ¿Cómo se deformaría? ¿Cómo debería deformarse? Suponiendo que tiene esa carga ahí, ¿cierto? Yo le pongo esta carga aquí en este extremo, ¿qué va a pasar con la estructura? ¿Ah? ¿Cómo? La estructura tiende a bajar de la punta. Aquí a bajar. Sí. ¿Ya? Está subiendo. Sí, es cierto, ¿cierto? Esto va a tender a bajar porque la barra se deforma, ¿cierto? Se estira. ¿Qué va a pasar con esta barra? Igual se va a estirar, ¿cierto? En una diferente medida. ¿Por qué? Porque ese punto es fijo, ese punto no se puede mover, porque es un apoyo fijo. Por tanto, si yo tuviera que estimar cómo se va a deformar esto, yo diría que esto se va a girar, ¿cierto? Obviamente yo estoy, ¿cierto? Exagerando, digamos, la deformación, nunca va a ser tan grande para verla, pero probablemente va a ser así, va a girar la viga, ¿cierto? Esta viga va a rotar y este punto va a bajar. Y este punto va a bajar también. ¿Lo ven? Y ahí es donde asumimos ciertas aproximaciones, como la que yo les decía recién. Aquí asumimos que la viga no se va a deformar, sino que va a girar, rígida. ¿Entienden? Porque si no, esto no sería una recta. Es decir, aquí asumimos que la viga se mantiene recta, pero solamente gira. ¿Ya? ¿Por qué? Porque asumimos que es muy rígida en relación a las barras. Y por tanto, la deformación de las barras es preponderante, es mucho más significativa que lo que se pueda deformar la viga. ¿Ya? Entonces, al final, yo puedo transformar esto en un problema geométrico. ¿Por qué? Porque ¿cuánto se va a deformar la barra C? Esto de acá, ¿cierto? Ahí está. Eso va a ser lo que se deforma la barra C, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y lo que se forma la barra B va a ser esto de acá. ¿Vale? Por tanto, yo me puedo preguntar, y ese es el objetivo, ¿cierto?, de este análisis, ¿qué relación hay entre la deformación de B y la de C? ¿Son iguales? No, claramente no, ¿cierto? Pero si yo logro encontrar una relación entre los dos, voy a poder expresar una ecuación nueva, ¿se dan cuenta? Similar a como lo vimos en algún problema en la clase pasada. Y por tanto yo tengo que hacer un análisis geométrico, ¿ya? Está bien, si me dicen que esta es el doble de esa, está bien. ¿Pero eso es intuitivo o lo determinamos de la geometría? Porque claro, yo digo acá las distancias son iguales, perfecto. Pero ¿qué pasa si no fueran iguales? ¿Serían igual el doble? No. Entonces yo tengo que ser capaz de analizar la geometría del problema para poder resolverlo en cualquier escenario. Y por tanto aquí, ¿qué pasa? Lo que se produce es un triángulo, ¿cierto? Donde aquí vamos a tener 2L, delta B, delta C.
relación de triángulo, ¿se acuerdan? Semejanza de triángulo. Porque asumimos que esto es perpendicular. Eso también es una aproximación. En realidad no es totalmente perpendicular porque, ¿cierto? La viga al girar, la barra se va a mover un poquito hacia el costado, ¿cierto? Pero como las deformaciones son tan pequeñas, ese giro hacia el costado es absolutamente despreciable, es casi cero. ¿Ya? Entonces asumimos, ¿cierto?, que se genera un triángulo, ¿cierto?, rectángulo. Por tanto, ahí podemos hacer una aproximación de relación de deformación. ¿Ya? ¿Qué dice la semejanza de triángulo? ¿Se acuerdan? Este lado es a este como este es a este. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, que... me olvida que este lado del triángulo pequeño dividido por, o sea, o sus catetos divididos, si quieren, digamos, ese por ese, va a ser igual a este dividido por ese. Eso, ¿lo ven? Eso es semejanza de triángulo. ¿Por qué? Porque tenemos esta situación, tenemos dos triángulos, ¿cierto?, rectángulos y con ángulos iguales. ¿Fíjate? Este ángulo es el mismo para los dos, y este es el mismo también. Es decir, son triángulos que tienen los mismos ángulos, solo que uno es más grande que el otro. Es semejanza de triángulo. Y se cumple eso, ¿ya? Que hay proporcionalidad entre sus lados. Y de ahí, bueno, yo puedo simplificar el L, puedo simplificar el 2, y me quedaría 2. Y por tanto obtengo, como quieran expresarlo, ¿cierto?, delta B es igual a delta C dividido por 2. Que es justamente lo que sospechamos, que uno es el doble del otro. ¿Ya? Pero ahí está la justificación geométrica, que es lo que yo tengo que ser capaz de establecer. No al ojo, porque si no, si lo hago al ojo, cuando me cambien los valores, voy a empezar a dudar. Ya, ¿y de qué me sirve esto? Si mis variables son estas, mis incógnitas son estas cuatro, las vamos a notar aquí, ¿cierto? La incógnita del problema inicial eran las reacciones y las fuerzas en las barras. Esta ya la determinamos, ¿cierto? Nos faltan esa y esa. Tenemos dos ecuaciones para tres incógnitas. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Aquí voy a la ley de Hooke. Tengo barras cargadas axialmente. Yo sé cómo se expresa la deformación cuando la barra está cargada axialmente. ¿Cómo se expresaba? ¿De acuerdo? La deformación de la barra C, ¿cómo lo voy a expresar? Fuerza en la barra C, en la barra B, perdón, que va a ser justamente por el largo de la barra, que era, en este caso, L dividido por el área, que es A, y el modo de elasticidad. Todo el dato. Y acá, el otro lado me queda lo mismo. Voy a tener un medio, ¿cierto?, lo voy a dejar adelante, por la deformación de la barra C, que va a ser la fuerza en la barra C, por el largo, que también era L, dividido por el área y modo de elasticidad. Ecuación de deformación, que lo vimos en la clase anterior. Y listo, pues ya tenemos otra ecuación, ¿se fijan? Porque L, A y E son conocidos y por tanto tengo una tercera ecuación para poder resolver.
Bien. Fíjense que acá podemos simplificar, ¿eh? Porque se da el caso de que en definitiva el área es la misma para las dos barras. ¿Cierto? Por tanto, bueno, puedo simplificar el A, si divido por A. El módulo de elasticidad es la misma para las dos barras. Y el L es el mismo, por tanto al final me queda que TB es igual a un medio de, es decir, 1 es el doble de la. ¿Y cuál es el área de la papada? Era 6 centímetros cuadrados. Eso era dato del problema. O sea, no siempre las barras van en la misma área, en este caso era la misma, porque me decían que los dos tenían el área A. Ya, entonces podemos resolver, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Podríamos reemplazar, ¿cierto? La ecuación 3 en la 2, ¿cierto? Parece ser lo más directo. Entonces, veamos. Si hacemos eso, tenemos que la ecuación 2 es la tensión de la barra B, pero la tensión de la barra B vale un medio de la tensión de la barra C, por tanto sería un medio de la barra C más 2 veces la fuerza de la barra C igual a 2B. Bien, un medio más 2, ¿cuánto es? 5 medios. Es decir, 5 medios de la barra C, de la fuerza de la barra C, es igual a 2. Es decir, que la barra C va a ser, el 2 pasa multiplicando, el 4 y el 5 pasa dividiendo. Es decir, 4 quintos de P. ¿P valía cuánto? 40 toneladas. Por tanto, si reemplazo el P por su valor, que es 40 toneladas, queda que la barra C vale 32 toneladas ¿o no? Sí. 32 toneladas. Ahí está la fuerza de la barra C. Fíjense que me dio positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la barra está en tracción, lo que parece lógico porque se está estirando. Si la barra está estirándose es porque está en tracción. Ahí automáticamente le enviamos el valor de TV. Claro, hay que volver a la ecuación, alguna de las anteriores, puede ser cualquiera. Reemplazamos C acá, ¿cierto? Ya sabemos que en la mitad, eso es lo que vamos a hacer. Voy a borrar aquí. Empezamos en 3. Tenemos que la barra B va a ser un medio de la barra C, pero la barra C vale 32 toneladas. Por tanto, la barra B va a ser 16 toneladas. También me da positivo, por tanto está en tracción. Y me falta una sola incógnita, que es la reacción vertical en A, y esa la obtenemos de la primera ecuación. ¿Sí? La fuerza de la barra B, que vale 16
más 14 a la barra C que vale 32. Eso es igual a P que vale 40. Sí, sí. Por tanto, la reacción vale 40 menos 32 menos 16. ¿Ya? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar todo? Lo que no sé, o aquí. Ahí está resuelto, súper lindo todo. Ya, otro ejemplo.
¿Ya? ¿Ya?